Senadoras, senadores, como es de su conocimiento, el 5 de febrero, ayer, se conmemoró el 108 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 1917, la cual fue resultado de un movimiento revolucionario que logró plasmar en la Carta Magna de Derechos Sociales para todas y todos los ciudadanos. Por tal motivo, la mesa directiva acordó una ronda de participaciones de los grupos parlamentarios para referirse a esta conmemoración. Las intervenciones serán en orden creciente por un tiempo máximo de hasta 5 minutos cada una. Tiene el uso de la palabra, a nombre del Grupo de Movimiento Ciudadano, el senador José Clemente Castañeda Joeflis. Hasta por 5 minutos. Con el permiso de la mesa directiva. Adelante. Es natural que las leyes fundamentales de las naciones, en mayor o menor medida, sufran transformaciones y cambios a lo largo del tiempo. Son, por supuesto, reflejo del contrato social de cada pueblo, del establecimiento y protección de los derechos, garantías y, sobre todo, la pretensión de un marco jurídico que tiene como objetivo regir las relaciones entre las personas y el ejercicio del poder público. Hoy estamos, debo decirlo, muy lejos del espíritu colaborativo albergado en el Constituyente de 1917, que convocó, como todas y todos sabemos, a congresistas, juristas, dirigentes de organizaciones obreras, agrarias, para construir juntos una visión de país y una Constitución para ponerle orden a la vida pública. Estamos muy lejos de los resultados de las luchas democráticas, digamos, no solo para abrir el poder, sino para democratizar el ejercicio del poder, para tomar decisiones en colectivo, para distribuirlo y hacer efectiva la separación de poderes, que no es otra cosa que ejercer el poder político en pluralismo. Los cambios constitucionales que este Congreso de la Unión han aprobado recientemente a través de distintas reformas, parecen más bien un secuestro de la Constitución por el régimen actual. Es más, diría lo siguiente: la Constitución se ha convertido no en ley fundamental, sino más bien en un programa de gobierno. Y hoy las reformas constitucionales en su mayoría se aprueban con el peso de una mayoría artificial, en muchos casos asfixiando el disenso y omitiendo la crítica y la deliberación pública. No podemos caer en la ingenuidad de creer que los cambios constitucionales, muchos de ellos que ha aprobado el régimen actual, son un capricho o una irresponsabilidad. Me hago cargo de mis palabras al decir que en todo caso lo que hay detrás de ello sí es una estrategia para borrar gran parte de la identidad de nuestra Carta Magna, de capturar los mecanismos del poder, para institucionalizar visiones parciales y volver a hacer de este país el espacio de unos cuantos. Quizá esto resulte contradictorio, luego de haber sido gobernados durante décadas por oligarcas, por élites que abusaron en todos los sentidos del poder público. Nadie debe olvidar los escándalos de corrupción, de impunidad, nepotismo, ni el país que heredó esta generación y algunas otras generaciones pasadas. Crisis económica, inseguridad, elementos que han quebrantado en muchos sentidos la vida, la tranquilidad y la paz de las y los mexicanos. Sin embargo, muchas de las cosas que atestiguamos el día de hoy son justamente la desaparición de victorias democráticas que lograron mexicanas y mexicanos para hacerle frente a estos abusos del poder. La aprobación de la mal llamada reforma judicial, que no es otra cosa que capturar políticamente a este poder, que elimina contrapesos, que deja en incertidumbre el derecho a la justicia de las personas.
la extinción de varios organismos autónomos, el INE, la CRE, COFESE, IFT, Coneval, garantes de la transparencia, la competitividad en el mercado energético de hidrocarburos y telecomunicaciones, así como de seguimiento de la política social. La militarización de la Guardia Nacional, la ampliación de los delitos de presión preventiva oficiosa son pruebas innegables del debilitamiento de lo público, de la extinción de los mecanismos de contrapesos e instituciones garantes de derechos, del debilitamiento de la propia Constitución que hoy conmemoramos. Estamos como Estado mexicano, lamentablemente, aniquilando muchos de los mecanismos que la propia Constitución ideó para protegerse a sí misma por capricho de las mayorías. Concluyo con lo siguiente. Los únicos perjudicados del secuestro de la Constitución son y serán las y los mexicanos. Las víctimas, las personas que acudan a los tribunales y no encuentren justicia, las personas que exigen rendición de cuentas y transparencia del actual de las autoridades, las personas más pobres encarceladas cada vez por motivos más absurdos, por no tener recursos para pagar justicia, las niñas y los niños que viven en territorios secuestrados por el crimen organizado y las personas que quieran defenderse de los abusos del poder. Desde Movimiento Ciudadano estamos convencidos que la mejor conmemoración, concluyo, que puede haber a la Constitución es la de respetar su naturaleza y sus principios fundacionales. Ante la destrucción de la Constitución, seguiremos alzando la voz y exigiéndole al régimen que frene este atropello por el bien de las y los mexicanos. Que viva la Constitución, que viva México y que viva la voluntad popular. Ayer tuve una omisión que quiero hoy rectificar. No felicité al senador Ricardo Anaya por su nueva responsabilidad como coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Corrijo la omisión y lo felicito por su nueva responsabilidad. Sigue en el uso de la palabra la senadora Jacob Polemski-Gurwitz del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. En la historia de México, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 ha sido el instrumento jurídico más importante, decisivo y transformador para la vida nacional. Tras años de conflictos armados, de convulsión social y de lucha durante la Revolución Mexicana, cuando las injusticias y las desigualdades sociales estaban en el centro del debate nacional, surge nuestra Constitución. Fue una luz de esperanza para millones de mexicanas y mexicanos que soñaban con un país más justo, donde la voz del pueblo fuera escuchada y los derechos fundamentales estuvieran garantizados. La redacción de la Constitución de 1917 fue un proceso largo y complejo. Los representantes del Congreso Constituyente se reunieron enorme cantidad de veces para terminar este trabajo en diciembre de 1916 en la ciudad de Querétaro. En la elaboración participaron campesinos, obreros, intelectuales, líderes políticos que buscaban plasmar en un documento los ideales revolucionarios de justicia social, igualdad y libertad. Encabezados por personajes como Francisco J. Mujica, lograron que el texto constitucional no solo estableciera un orden político y jurídico, sino que se convirtiera en un referente de transformación y justicia social. En un momento en el que muchas naciones
aún no reconocían derechos sociales fundamentales, la Constitución de 1917 fue pionera y ejemplo del mundo al integrar los principios y los derechos sociales. La inclusión de los derechos sociales que se plasmaron en los artículos 3, 27 y 123 marcaron un antes y un después en la historia constitucional de nuestro país. La Constitución mexicana de 1917 es mucho más que un documento legal. Es la expresión de un pueblo que lucha por la justicia, la igualdad y la libertad. Su legado perdura no solo en las leyes, sino también en la conciencia colectiva de un país que ha sabido levantarse una y otra vez de la adversidad. Esta Constitución ha marcado el camino hacia un México justo, incluyente, progresista, y con la Cuarta Transformación haremos realidad el humanismo mexicano. Vale la pena mencionar aquí que sí, se están haciendo cambios, pero es que este país, tienen que reconocerlo, ha cambiado y tenemos que ajustar todo para que las leyes y nuestra Constitución vaya acorde con ello y lo respalde. A 108 años de la promulgación de la Constitución mexicana, los senadores y senadoras tenemos la obligación moral de guiarnos por la esencia de la Constitución de 1917 para dar continuidad y cumplir con los compromisos social y democrático que establece nuestra Constitución. Sigamos legislando para garantizar y ampliar los derechos de las mexicanas y mexicanos, para privilegiar el acceso universal a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo tenemos firme compromiso de legislar por y para todos los mexicanos. Nos guiamos por la Constitución y sus principios, pero estos deben ser constantemente reinterpretados y actualizados para responder a las demandas de una sociedad en constante evolución. En este aniversario de la promulgación de la Constitución, sigamos trabajando para garantizar los principios de justicia social, igualdad y derechos humanos. Nuestra función es clave para construir un país más justo, próspero y fiel al espíritu transformador de la Constitución de Querétaro. Es mucho lo que se logró con la Constitución del 17, pero tenemos que trabajar y por eso estamos transformando y enriqueciendo nuestra Constitución para llevarla a realidad lo que la Constitución del 17 prometía, pero que todos aquí sabemos que no se cumplían, porque es una realidad que aun cuando estaba en la Constitución no había tales derechos asegurados para los ciudadanos. Así que hoy sí estamos trabajando, sí estamos modificando la Constitución, pero es para garantizar lo que en esencia estaba plasmado en el 17 y para que esta Constitución le dé atención a todas y a todos los mexicanos por igual y que no solamente sea un deseo, sean realmente derechos que estén garantizados. Y así lo haremos en la Cuarta Transformación con el humanismo mexicano. Es cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra la senadora Juanita Guerra Mena, del Partido Verde Ecologista de México. Mientras llega a tomar el micrófono, informo a la Asamblea que tenemos la visita de Ignacio Gómez Almaraz, presidente municipal de Zainalto, Zacatecas, y del diputado Martín Álvarez Casio, quienes acuden por invitación del senador Saúl Monreal Ávila. Sean bienvenidos a la Casa del Federalismo. Adelante, senadora. Gracias, presidente. Con el permiso de esta presidencia, con el permiso de esta honorable asamblea en la Cámara de Senadores, en el marco conmemorativo a los 108 aniversario de nuestra Constitución, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, promulgada así el 5 de febrero de 1917. Nuestro grupo, el Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se suma a esta celebración como es una celebración de las y los mexicanos en sí, ratificando su compromiso que es la defensa de los intereses y objetivos nacionales con los principios y el sentido de la Constitución,
social, un sentido social y siempre hecho en México, porque lo que está hecho en México está bien hecho. Desde el movimiento independentista, la reforma y la revolución, la lucha por la reivindicación de los derechos sociales ha sido la principal causa de sus movimientos sociales, la que ha edificado con grandes logros, pero sí grandes batallas y luchas, los fundamentos de nuestra República, la República Mexicana. Desde entonces están marcados con la norma jurídica suprema los valores que también en esta cuarta transformación, en esta vida pública, es por la que sus instituciones están retomando los anhelos y los ideales de nuestros héroes patrióticos. El sentido social, el sentido humanista de nuestra constitución política emana de ello. Es por eso que en esta República humanista, que la encabeza nuestra gran presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, se instituye como fundamentos que giran en torno a la política social. Se espera por ello que en el poder político y el poder económico deben de regirse de una forma solamente en beneficio del pueblo de México. Por ello, bajo esos principios, en el tema de austeridad republicana, tiene la cabida las prácticas que vamos a tomar para considerar en beneficio de los mexicanos. Pero lo que no tiene cabida es la corrupción, no tiene cabida la impunidad, pero menos aún el que se trate de transgredir derechos fundamentales que son de las y los mexicanos y también, ¿por qué no decirlo?, a nuestros compatriotas. Es por eso que las reformas que hemos impulsado desde esta cuarta transformación atienden a los clamores sociales de esta realidad mexicana y de los retos que tenemos como nuestra nación. Por ello, se han publicado 271 decretos en reformas constitucionales que implican 841 reformas que por artículo, las cuales 16 fueron aprobados durante la 66ª legislatura del Congreso de la Unión, lo que demuestra que esta es una ley fundamental y que la vigencia debe de ser inquebrantable. Sigue siendo un documento vivo que se adapta y que responde a las actuales necesidades de la nación mexicana. Es por ello que las leyes son perfectibles y deben de actualizarse y sobre todo garantizar los derechos a las y los mexicanos. Este movimiento progresista y humanista sigue rigiendo el actuar de su trabajo bajo los postulados en el artículo 39 constitucional que se consagra en la soberanía nacional y el derecho inalienable al pueblo mexicano de alterar o modificar su forma de gobierno. En las bases fundamentales en la transformación de nuestro país, un derecho que nos da la posibilidad de cualquier momento es reconfigurar, y lo digo claramente y con enorme respeto, reconfigurar nuestra estructura política, jurídica y social para responder a las demandas y a las aspiraciones legítimas de la sociedad mexicana, de vivir en un país de oportunidades, con desarrollo, con bienestar, prosperidad compartida. Por eso es que este gobierno es un gobierno humanista. En el Partido Verde Ecologista de México, con gran patriotismo y con gran firmeza, le decimos desde este momento a nuestra máxima tribuna en el pueblo de México que seguiremos con el proceso de transformación y, por lo tanto, con la construcción de nuestro segundo piso en nuestra República Mexicana, que es la cuarta transformación. De la mano con nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, a quien por este medio y sobre todo desde esta Cámara y todos los mexicanos nos sentimos orgullosos de ella, de su trabajo, de su compromiso, de su patriotismo, de su corazón y de su amor por México, porque los hechos son los resultados. Es por eso que de esta Cámara de Senadores refrendamos el compromiso con nuestros paisanos, refrendamos nuestro compromiso con las y los mexicanos, pero sobre todo trabajaremos en este segundo periodo de la mejor manera para que las leyes que están por venir sean también en beneficio de los propios mexicanos. Es cuanto, presidente. Y antes, en este segundo periodo, digamos una voz, y a una voz, ¡viva México!, que es el gran pueblo a quien nos debemos, y con orgullo. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra el senador Néstor Camarillo Medina, de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Gracias.
Muchas gracias, presidente. 5 de febrero, una fecha que hasta hace no tanto estuviera tan cerca de la República y hoy una fecha tan lejana de la misma. Parece más un documento que busca plantear ideales de partido antes que intereses de Estado. Y como siempre se los he dicho, deberían de ser legisladores con patria antes que partido. Con el permiso de la mesa, compañeras y compañeros senadores, debería ser una fecha para honrar a nuestra Constitución, la base de nuestra República, esa que en sus tiempos de creación fue referente en el mundo, esa que costó sangre y sudor al pueblo de México. Sin embargo, nos queda claro una vez más que les importan más sus caprichos que la República, pues decidieron ignorar esta importante efeméride a costa de validar su atrocidad judicial. En este 108 aniversario hay mucho que lamentar, pues el oficialismo ha tratado a la Constitución como si fuera plastilina. La han moldeado, la han estirado y deformado sin el menor respeto. Y la Constitución, compañeras y compañeros legisladores, no es plastilina, ni debe de aguantar sus caprichos. Y para muestra un botón, si revisamos portales oficiales, podemos observar que en los 4 meses que van de este sexenio, se han reformado 37 artículos de la Constitución, su mayoría sin el tiempo necesario para analizar, discutir y debatir, sin la más mínima apertura para escuchar áreas de oportunidad que como oposición les hemos señalado, teniendo incluso entre ustedes mismos que corregirse la plana, evidenciando incapacidad y sobre todo mucha irresponsabilidad. Además, vemos hoy de forma histórica que en el Teatro de la República no se invitó a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a la ministra Norma Piña, quien además es la primera mujer en ocupar dicho cargo. No se le invitó porque es de las pocas personas en este país que no ha aceptado someterse al régimen, que ha luchado por la autonomía del Poder Judicial y ha respaldado a las y los abogados de México, como también lo hemos hecho nosotros desde nuestra bancada. ¿Dónde quedaron los ideales de libertad? ¿Dónde quedaron los ideales de división de poderes? ¿Dónde quedaron los ideales de igualdad? ¿Dónde quedaron los ideales revolucionarios? Quedaron en las páginas de la historia. Hoy, en los diarios de los debates, ahí es donde están todas esas libertades. Hoy pareciera que a muchos de ustedes se les ha olvidado todo esto. Por eso quiero pedirles algo. Volteen hacia arriba y vean a través de ese espacio cuando suban a tribuna, ese que está aquí arriba, y van a ver nuestra bandera. Esa bandera que no es de ningún partido político, esa bandera que nos incita a estar y siempre velar por los intereses de las y los mexicanos. Lo más preocupante es que no solo les interesa reformarla a diestra y siniestra, sino que ya no le dan el lugar que merece. Pues les encanta, por ejemplo, dejar en manos al azar y una tómbola lo que debería estar en manos del derecho y de las capacidades. Bajo la excusa de mayorías legislativas, siempre vemos un Congreso que se comporta como oficialía de partes y avala reformas al vapor que violentan nuestra Constitución. Desde esa tribuna hacemos un llamado a la dignidad y a la vocación democrática que nos corresponde como poder legislativo. No sigan deshonrando y humillando a la Constitución, pues México necesita mujeres y hombres patriotas, necesita respeto a lo que por tantas generaciones fue una lucha y hoy debe seguir siendo así. Recuperemos el auténtico sentido de la Constitución, impongamos límites al poder y rescatemos el espíritu democrático de la Carta Magna. El PRI reitera su compromiso con los principios democráticos, con el Estado de Derecho
y la Constitución y con la Constitución de 1917, para que nunca más se intente suprimir, callar o ignorar la voz de quienes trabajan por un México más justo. Concluyo, presidente, y como buen poblano, quiero cerrar con una frase del general Miguel Negrete, general que defendió Puebla y México. Yo tengo patria antes que partido. ¿Cuántos de ustedes estarán dispuestos a actuar por su país antes que por los caprichos del oficialismo? La historia los juzgará y la historia, seguro estoy, nos va a dar la razón. Muchas gracias. Gracias, senador. Tiene el uso de la palabra la senadora Mayuli Latifa Martínez Simón, del Grupo Parlamentario del PAN. Muy buenas tardes a esta asamblea. Estamos aquí para que este 5 de febrero, el pasado 5 de febrero, el día de ayer, se conmemoró el 108 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Constitución es la ley suprema que rige a nuestra nación. En ella se plasma la organización política y de gobierno de nuestra nación. Gracias a ello es que hoy la tenemos. También se consagran los derechos fundamentales de las y los mexicanos y de nuestras instituciones jurídicas. Los derechos reconocidos en nuestra Constitución fueron producto de luchas históricas que llevaron a su promulgación el 5 de febrero de 1917. En este día deberíamos conmemorar la promulgación de nuestra Constitución, pero sin embargo, Morena ha pisoteado, manchado, desdeñado nuestra Constitución con sus reformas regresivas. Hemos sido testigos de un sistema de desacato a resoluciones judiciales y de normas constitucionales, desde la desobediencia abierta a órdenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta la presión política sobre los organismos autónomos. Se ha creado un ambiente en el que el respeto a la Constitución se ha vuelto opcional para este poder. Y quiero referirme a las reformas que ahora han desdeñado, como el pasado septiembre de 2024. La reforma al Poder Judicial, en donde han debilitado el sistema de nuestro Poder Judicial, sustituyendo la carrera judicial como tal, con una formación de hombres y mujeres, sustituyéndola por una tómbola, por estas rifas o tómbola que ustedes han llevado a cabo, que inclusive ha sido la burla a nivel nacional e inclusive internacional, en donde por una selección no van a llegar las personas por sus capacidades, sino porque si tengan suerte de poder salir en esa tómbola. También han aprobado y se ha modificado la Constitución con el tema de la seguridad pública. Ustedes dijeron, Morena dijo no a la militarización en México, y por supuesto han sido los primeros desde el 2019 que han dejado ahí constatado en la Constitución la militarización de nuestro país. Y no se aborda finalmente las causas que han provocado la violencia en México, en lugar de invertir en prevención del delito y fortalecer las policías locales. Otra reforma a la Constitución, la pasada reforma energética en octubre del 2024, en donde se ha puesto en riesgo el abasto de la energía en todo el país y el establecimiento de tarifas injustas para las y los mexicanos. Se limita también en esa reforma a la inversión privada
Y no se resuelve en ninguna parte de esta reforma constitucional que ustedes aprobaron, no se resuelve nada en absoluto sobre Pemex y la CFE. Pero ¿qué tal también la reforma constitucional en materia de impugnabilidad de octubre del 2024, ahora apenas, en donde se elimina el juicio de amparo para que un colectivo pueda hacer derecho a una demanda en el juicio de amparo por reformas constitucionales que pueden ser dañinas para las y los mexicanos? Eliminaron también la posibilidad de que las minorías parlamentarias puedan presentar acciones de inconstitucionalidad en este Senado de la República. Eso es lo que ustedes han hecho, se han mancillado con nuestra Constitución. O la reforma también en donde simplifican la vida orgánica del país, pero no es otra más que eliminaron órganos autónomos como el INAI, un órgano de transparencia que evidentemente ha sido un mecanismo para las y los mexicanos de conocer qué es lo que hacen nuestras autoridades. Reformas en la que también en la última de diciembre del 2024 se criminaliza en la Constitución el uso de cigarrillos electrónicos y de vapeadores. Eso es lo que ustedes han amancillado. Así es como Morena lo ha hecho en nuestra Constitución y que le ha convenido. Así es como conmemora estos 108 años de su promulgación. Y culmino diciendo, recordemos que la Constitución es más que un documento, es el alma de nuestra nación y el límite del poder. Defenderla es honrar la historia de México y asegurar el futuro de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra la senadora Beatriz Silvia Robles Gutiérrez, del Grupo Parlamentario de Morena. Con su permiso, presidente. Agradezco mucho a mi grupo parlamentario dejarme participar hoy en esta efeméride como senadora del Estado de Querétaro. Me dirijo a las ciudadanas y ciudadanos queretanos y mexicanas y mexicanos, señoras senadoras y senadores. El día de ayer conmemoramos el 108 aniversario de la promulgación de nuestra Constitución, documento fundamental que no solo consagra los derechos y libertades de los mexicanos y mexicanas, sino que también representa el pacto social que nos une como nación soberana, libre y justa. Este texto histórico, emanado de la Revolución Mexicana, consagró principios que han sido el cimiento de las grandes transformaciones de nuestro país. Desde su promulgación en 1917, tal y como nos lo recordó nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, en el Teatro de la República, México ha atravesado 4 transformaciones fundamentales que han sido expresión del poder soberano del pueblo. Ese principio fundamental contenido en el artículo 39 de nuestra Constitución establece: la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público dimana de él y se instituye para beneficio de éste. De forma específica, la primera transformación nos remonta a la independencia, cuando rompimos las cadenas del dominio colonial. El principio de soberanía popular comenzó a gestarse en la conciencia colectiva de nuestra patria. La segunda transformación nos lleva a la Reforma, donde el Estado mexicano afirmó su laicidad y se instauraron las bases de la modernidad republicana. La tercera transformación, la Revolución Mexicana, culminó en la creación de esta Constitución de 1917, la primera en el mundo en incorporar derechos sociales fundamentales como la educación laica y gratuita, el reparto agrario y la protección laboral.
Y finalmente, hoy vivimos la cuarta transformación, las bases asentadas por el mejor presidente de la historia moderna de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Larga vida al licenciado Andrés Manuel López Obrador. En este segundo piso es un momento de renovación política, ética y social, donde la justicia social, el combate a la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones democráticas son el eje rector de nuestras acciones. Estas cuatro transformaciones tienen un denominador común: la búsqueda de un México más justo, equitativo y soberano. Sin embargo, este anhelo no puede realizarse sin abrazar los valores del humanismo mexicano, una visión donde el ser humano está en el centro de toda política pública. El humanismo mexicano se fundamenta en la inclusión, la dignidad y el respeto por la diversidad. Hoy más que nunca debemos honrar el artículo 39, que nos recuerda que el poder público solo tiene sentido si se ejerce para el bienestar de la gente. Senadoras y senadores, esta conmemoración es también un llamado a la reflexión. A 108 años de su promulgación, debemos preguntarnos si estamos siendo fieles al espíritu de nuestra Constitución, si nuestras acciones cotidianas están realmente encaminadas a consolidar una nación justa y solidaria, si estamos defendiendo la soberanía del pueblo mexicano y garantizando el respeto a sus derechos. Hagamos de este aniversario no solo una celebración, sino un compromiso renovado con los valores que nos dieron origen: la justicia, la democracia y la dignidad humana. No quiero pasar por alto el decir que este año en el Teatro de la República estuvimos presentes quienes verdaderamente salvaguardamos su contenido y su simbolismo, no los traidores a la patria. Nuestra querida presidenta fue clara en su mensaje: cooperación sí, subordinación no. No, más que nunca, las mexicanas y los mexicanos Concluya, senadora, estamos por favor. aquí, concluyo, para defender a nuestra patria y demostrar que somos grandiosos. ¡Viva México! ¡Viva la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo! ¡Viva Querétaro! Gracias. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora. Finalmente, en relación con esta efeméride, les informo que las intervenciones de los senadores Verónica del Carmen Díaz Robles y Raúl Morón Orozco, que oportunamente inscribieron el asunto en el orden del día de la sesión de ayer, se integrarán al diario de los debates.